cuesta mucho imaginárselos como son 3D, digamos, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo en este corte, que es un corte muy superior de cerebro, estamos viendo corteza cerebral, ¿cierto? Y estructuras blancas, que es el centro oval o las fibras que se llaman interhemisférico, ¿ya? Que son fibras que van pasando de un surco a otro, de un giro a otro, o de lado a lado, o todavía no nos encontramos con ninguna comisura, ¿cierto? Porque las comisuras son las que integran hemisferio contra hemisferio. Pero si nosotros comenzamos a avanzar en el corte, comienzan a aparecer estructuras un poquito más interesantes, como son el esbozo ahí, el esbozo de núcleos, ¿ya? En el núcleos que son más bien telencefálicos, ¿ya? O sea, que son núcleos altos y que son los núcleos de la base, ¿ya? Los núcleos de la base son cosas que nosotros no hemos hablado y que tampoco va a haber tiempo para hablar hasta que ustedes tengan neuroanatomía. Por lo tanto, es importante que ahora por lo menos tengamos una imagen algo clara de lo que controlan y lo que hacen. Los núcleos de la base, lo que usted va a encontrar aquí, son núcleos que controlan el movimiento, ¿ya? Se sabe relativamente poco de ellos porque en animales inferiores son mucho más funcionales. En nosotros más bien son vías de repaso del movimiento, de refinamiento o que interaccionan con el cerebro. Entonces, lo que sí podemos encontrar aquí son que todos estos núcleos de la base, todo esto que usted está viendo ahí, excepto ese, que es el tálamo, todos estos núcleos de la base interactúan con el cerebelo, interactúan con el subtálamo, o sea, con lo que está debajo del tálamo, que son otros núcleos, y son en general activados, son dopaminérgicos, y hacen de que el control del movimiento lo hagan a través de dopamina. Cuando no se produce, se forma el Parkinson. El Parkinson está aquí, ¿ya? Ahora, la dopamina, ¿dónde es producida? A nivel de la sustancia negra, ¿cierto? A nivel de sustancia negra, que nosotros dijimos dónde se encontraba en el mesencéfalo, en la configuración interna del mesencéfalo, ¿cierto? En conjunto con el núcleo rojo y con la sustancia gris periodoconductal, ¿ya? Acá, fíjense que si nosotros ascendemos, estamos hablando solamente centro oval, comienzan a aparecer esas fibras que son el cuerpo calloso. Ahora ya entonces nos vemos completamente separados en el hemisferio cerebral y podemos ver estas fibras que están pasando de un lado a otro. Esto es el cuerpo calloso, exactamente lo que correspondería al tronco del cuerpo calloso, ¿ya? Por anterior estamos viendo una estructura que se ve solamente en estos cortes que se llaman cortes de Fletching, ya no como rodilla, esplenio, sino que esas son áreas que usted observa en un corte sagital. Aquí usted habla de el forceps anterior, eso, forceps anterior o forceps menor, y el forceps mayor del cuerpo calloso, ¿ya? Que es la estructura que da en superficie el cuerpo calloso, que se abre para lado y lado, formando radiaciones que son frontales y radiaciones que son occipitales. Y por lo tanto, esto también se puede denominar radiaciones occipitales o radiaciones frontales, o forceps menor o forceps frontal, ¿ya? Los forceps, ustedes saben cómo son así, ¿cierto? Para poder tomar una estructura, ¿ya? Por lo tanto, se asemeja a un forceps. Ahí termina el cuerpo calloso, ¿cierto? Esto estamos hablando de estructuras súper, digamos, superiores. Comenzamos a descender, encontramos cuerpo calloso, nos encontramos con los forceps mayor y menor y mayor, y empezamos a encontrar a este núcleo que corresponde al núcleo caudado. El núcleo caudado es es parte de los núcleos de la base, es un núcleo que tiene forma de coma, de una coma puesta hacia superior. Tiene una cabeza, un cuerpo con una coma y una cola que termina hacia inferior. Por lo tanto, si es como una coma, usted en la medida que va avanzando se encontraría con el cuerpo y después con la cabeza y la cola al mismo nivel, ¿cierto? Bueno, lo primero que nos encontramos justamente es el cuerpo del núcleo caudado, ¿ya? Cuerpo del núcleo caudado, y si nosotros seguimos avanzando, fíjense, nos encontramos con la cola, perdón, esa es la cabeza, ¿ya? Cabeza del núcleo caudado, miren.
cabeza del núcleo caudado. Y mire, no se ve también, pero esa es cabeza y esa es cola, mire. Ahí. Mire cómo se va cuando lo muevo. Ahí. Cola del núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado, y si nos vamos hacia superior, fíjese que ahí nunca pierde continuidad. Ese es el cuerpo. ¿Ya? Cuerpo, cabeza, cola, núcleo caudado. ¿Y cómo reconozco la cola? Porque la cola se ubica como parte de la pared del ventrículo lateral, esto es ventrículo lateral, en su asta que es occipital, ¿ya? En su asta que es más posterior, ¿ya? Por lo tanto, lo que usted está viendo ahí son el relleno de los ventrículos, que correspondería a qué cosa. ¿Qué hay dentro del ventrículo? ¿Y qué se pone aquí? No. Además, ¿qué estructura hay dentro de los ventrículos cerebrales? Plexos, ¿cómo se llama? Plexos coroides. O sea, lo que está viendo ahí usted son plexos coroides. Pero plexos coroides, ¿no solamente se encuentra en el tercer ventrículo? No, se encuentra en el lateral. se encuentra en el ventrículo lateral, se encuentra en el cuarto ventrículo y en el ventrículo medio. Ahí también estamos viendo plexos coroides, fíjense. Y en el centro, ahí estamos viendo lo que corresponde al septo pelúcido, ¿ya? Que antes lo veíamos por lateral, ¿cierto? Pero aquí lo estamos viendo desde arriba, el septo pelúcido. Entonces, acá estamos viendo el tálamo, que este es un núcleo totalmente sensitivo diencefálico, ¿ya? Que también se divide en varios subnúcleos, ¿cierto? No es importante porque en una resonancia, no es importante ahora porque en la resonancia no puede usted ver exactamente cuál es la división. Lo que sí podemos ver es la diferencia que existe entre el núcleo caudado, el tálamo y estos otros núcleos, que se denominan en conjunto núcleo lenticular o lentiforme. Este núcleo corresponde al que están viendo ahí, que es el putamen. Esa línea gris, se puede ver ahí, que es el claustro, y dos núcleos que están más mediales, que van a ser los globos pálidos, lateral y medial, que lo vamos a ver cuando, miren, ahí empiezan a aparecer. Ahí está el claustro, y ahí empieza a aparecer uno, ¿cierto? Y ahí aparece otro, ahí está. Putamen, globo pálido lateral, globo pálido medial. Entre estos tres núcleos interactúan con el putamen. El putamen es un núcleo que se denomina del neoestriado, o sea que es un núcleo relativamente nuevo. Pero el resto son paleoestriados y por lo tanto son núcleos relativamente antiguos filogenéticamente, y interactúan entre estos para poder, con vías entre el putamen y el globo pálido medial, o entre el putamen a través de otro núcleo que está por debajo, que es el núcleo subtalámico, interactúa con este y después con este, pero lo importante es que estos son los que producen la reflexión del movimiento y no este, que es el claustro, pero el claustro no se sabe muy bien para qué es, ¿ya? No se sabe para qué, pero sí se sabe que no es parte de las funciones clásicas de los núcleos de la base, ¿ya? Ahora, fíjese que entre núcleo y núcleo, ahí se puede ver una buena imagen, ahí está. Entre núcleo y núcleo existen ciertas áreas blancas que están envolviéndolo, ¿cierto? Ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, etcétera. Mira ahí. Y esas son las cápsulas, que nosotros las definimos en primera clase. Dijimos lo que era una cápsula. Y una cápsula es axones, un conjunto de fibras axónicas que envuelven a un núcleo, ¿cierto? Bueno, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Son un conjunto de axones que envuelven a un núcleo. Son importantes las cápsulas porque están representando las vías por donde pasan. Porque la vía corticoespinal, por ejemplo, no pasa por el núcleo. Le hace el quite, porque estos son somas neuronales. Le hace el quite y pasa por las vías blancas. Entonces, lo que pasa en relación, por ejemplo, a esta estructura que es la cápsula interna, va a estar diferenciada y bien ordenadita en relación a si es en el brazo anterior, en la rodilla o en el brazo posterior de la cápsula interna. Esta es la cápsula interna.
Entonces, cuando uno habla de una cápsula del sistema nervioso central, inmediatamente se debe imaginar un conjunto de fascículos, un conjunto de haces de fibra que van pasando de forma eferente o de forma aferente. ¿Ya? ¿Esos se comunican con otros núcleos? Sí, por supuesto. Bueno, depende de la vía. Si es la vía corticoespinal, no va a comunicarse con nada más que no sea la médula espinal. ¿Ya? Pero si es, por ejemplo, la vía rubroespinal, estamos hablando de que una neurona viene del núcleo rojo hacia la espina, hacia la médula espinal, pero de la corteza al núcleo rojo había otra vía que interactúa en ese núcleo. ¿Ya? Entonces, repaso, esto es tálamo, este es el globo pálido medial, este es el globo pálido lateral, ese es el putamen, este es la cabeza del núcleo caudado, ¿cierto? El claustro, y más lateral al claustro, esa área que corresponde al lobo de la ínsula, ¿ya? Lobo de la ínsula, o sea que esa es la fisura lateral del cerebro. Fisura lateral, si nosotros abrimos esto, nos encontramos con esa estructura que vendría siendo la ínsula. Es decir, que los núcleos de la base se encuentran exactamente profundo a la ínsula. ¿Ya? La región insular. Estamos viendo ahí el ventrículo lateral con sus plexos coroideos, una de sus astas, ¿cierto? Y aquí estamos viendo parte del cerebelo, específicamente la región media del cerebelo, lo que corresponde al vermis cerebeloso. Vermis, o sea, la región media del cerebro. Y ahí estamos viendo un seno venoso, ¿cierto? Probablemente ahí la confluencia de los senos venosos. ¿Por qué? Porque ahí está la protuberancia occipital interna, ¿cierto? Bien, hablamos entonces sobre la cápsula interna, que es muy importante. Luego tenemos esas pequeñas, no son cápsulas, porque están dentro de los núcleos, ¿ya? Se denominan estrías medulares, ¿ya? Estriaciones, y son separaciones entre putamen, globo pálido, medial y lateral. Pero esta es una cápsula, esa, y esa es la cápsula externa, porque esta era la interna. Cápsula externa. Y la que está más lateral al claustro, busquemos el claustro bien. Ahí. Se fijan que más lateral al claustro hay un área blanca. Esa es la cápsula extrema. Extrema. Cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema. Y aquí, fíjense que, bueno, ahí estamos en pleno núcleo de la base y seguimos avanzando hacia inferior, hacia el tronco del encéfalo. Entonces empezamos a ver en mayor medida el cerebelo. Y vemos el vermis y comenzamos a ver ya hemisferio cerebeloso. Y empezamos a observar aquí tronco del encéfalo. Miren, tronco del encéfalo y acá del encéfalo en sus porciones orbitarias, que van a ser, fíjense, estructuras tenencefálicas que se van a ir en relación a la cavidad nasal, ¿no? Puesto que de aquí, de estas regiones, van a nacer los bulbos olfatorios, que van a ser no un nervio craneal. El bulbo olfatorio es una extensión del tenencéfalo, ¿ya? Y en el tronco del encéfalo existen otros núcleos. Nosotros no hemos hablado de configuración interna, pero es difícil. Lo más difícil de todo lo que hemos hablado es la configuración interna del tronco, porque tiene núcleos propios, porque tiene núcleos prestados, porque tiene columnas nucleares de distintos tipos, algunas son motoras diferentes, otras son motoras somáticas aferentes, otras se denominan viscerales, especiales o solo especiales, etc. Y se colocan uno al lado de la otra, o algunas están en la misma región, ¿ya? Pero sí lo que podemos observar aquí, que llama la atención, es esa área. Fíjense que es un núcleo bastante especial porque parece como un área nuclear con una estructura de fibras blancas alrededor. ¿Se fijan? Hay un núcleo y una estructura de fibras blancas alrededor. Ese se denomina, como no es un núcleo simple, se denomina complejo olivar inferior.
complejo olivar inferior. ¿Y qué existe ahí en relación al complejo olivar? Por lateral, ahí está viendo la óliva vulvar. ¿Se acuerda de dónde estaba la óliva? ¿Se acuerda? La óliva vulvar, ¿dónde está? ¿Quién sabe dónde está la óliva vulvar? ¿No? Cara lateral del bulbo. Por el surco preolivar van a nacer los 10 o 12 filetes nerviosos del 12º par craneal. Por el surco retroolivar no van a salir nervios. Y después va a haber una corredera retroolivar. Así que tienen que estudiar. No soy así. No soy así porque no van a entender lo que yo estoy diciendo. Complejo olivar inferior y luego una serie de núcleos que van a ser las columnas nucleares de motoras y sensitivas del tronco del encéfalo y además un área difusa de núcleos que corresponde a la formación reticular. Sigamos avanzando. Seguimos ahí estando en el tronco del encéfalo, pero ya mucho más inferior. Alcanzo a ver el cuarto ventrículo cefálico. No se ve mucho el ventrículo. Miren, ahí se ven también los núcleos del cerebelo. Cada área del cerebelo. ¿Alguien está tocando la...? Ahí sí. Cada área del cerebelo va a tener, o cada región filogenética va a tener su núcleo interno. Además de su corteza, van a tener sus núcleos. Y eso van a ser los núcleos dentados, el núcleo interpósito y el núcleo que se denomina fastigio o fastigial. En conjunto de esos núcleos hacen que hay una cantidad enorme de fibras de aferencia que llegan al cerebelo. Después, cuando lean, yo les voy a pasar un paper que es de cerebelo. Cuando lean sobre las fibras de las aferencias cerebelosas, van a ver que existen una cantidad enorme de vías que llegan aquí, pero pocas vías que salen. Porque este se encarga de seleccionar lo que, primero, en relación al movimiento, seleccionar qué se va a hacer en relación a refinar un movimiento y cuáles no. Cuáles son los movimientos que se van a hacer y cuáles no. Pero todo llega y poco sale. ¿Quién regula lo que sale? Esto. ¿Ya? Por eso que las eferencias cerebelosas son pocas. ¿Con quién interactúan? Interactúan directamente con el puente o con algún núcleo del tronco del encéfalo o se van hacia la médula espinal. ¿Ya? Algunas vías de cerebelo ascienden, son aferencias de la corteza cerebral. Por tanto, tiene que ver también con procesos cognitivos. También está en el paper. Ya, chiquillos, vamos a la mesa y comentemos algunas cositas de